El tema que hoy nos concierne en esta hermosa mañana, hermanos, es la vida del profeta Jonás. Y recuerdo que desde mi niñez aprendimos todas estas lecturas de estos grandes hombres de la Biblia, y una de las que fue sin duda muy singular de nuestra vida de niños en la iglesia fue precisamente la historia de Jonás. Quizá ya muchos la conocen y pueden decir: ¿qué más puedo aprender de la vida de Jonás si desde niño me la enseñaron? A través de recortes, dibujos, canciones que aprendimos en el trayecto de nuestra vida en la iglesia, en donde tú te pudiste haber congregado y haber aprendido esos cantos hermosos y conocer la vida de este hombre. Sin embargo, podemos aprender tanto de este profeta que nos podemos pasar días, semanas, meses e incluso años hablando de la profundidad de la enseñanza en la vida de este varón. Podemos decir que Jonás fue un hombre un profeta rebelde que no quería obedecer la voz de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos reflejamos en él? Cuando Dios nos hace el llamado para seguirlo, para obedecerlo, y nos rehusamos, no por un día, ni por una semana, ni por un mes, sino por años, hasta que de repente empezamos a vivir situaciones muy difíciles en nuestra vida, y entonces cuando nos vemos en esas situaciones difíciles y muy complicadas es cuando decimos: Señor, ahora sí te quiero seguir, ahora sí te quiero servir. Y muchas cosas que podemos aprender de la vida como ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios en las Sagradas Escrituras. Tanto que cuando nosotros pensamos que nos podemos ir muy lejos o escondernos en donde creemos que nadie nos puede ver, podemos escondernos de la mirada de los hombres, pero de la mirada de aquel que está allá arriba no podemos. Es por eso que esta pequeña introducción que quiero hacer en la vida de Jonás comienza con este salmo, el Salmo 139, del versículo 7 al 11, y no lo busquen, simplemente anótenlo porque ya lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Haz una pregunta. Segunda pregunta: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el mismo infierno hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Inclina tu rostro
y pídele al Señor que abra tu corazón, o más bien que tú estés dispuesto a abrir tu corazón y tu mente para recibir este mensaje. Dile al Señor: ayúdame, porque si he sido rebelde y no he querido hacer tu voluntad, quiero, Señor, entender cuál es el propósito que tú tienes para mí en esta hora. No quiero ser una persona que rehúsa hacer lo que tú quieres, Señor, sino más bien ser obediente a tu palabra antes de que tú me llames la atención muy duramente. Abre, Señor, mi entendimiento. Ayúdame a comprender, a razonar, a asimilar estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras para beneficio de mi vida. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Aleluya. En breve, quiero hacer una pequeña recopilación de lo que ocurrió con Jonás. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde está marcando el puntero del ratón es Jerusalén, o la tierra de Israel. ¿Sí lo ven? Sí. Y Dios habló a Jonás para que fuese a predicar a Nínive, y Nínive se encuentra en el noreste de Israel. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios eran acérrimos enemigos de Israel. Esta flecha que atraviesa todo el mar Mediterráneo es la que indica a dónde se encuentra Tarsis, a donde Jonás quiso escapar para no ir a predicarle a los ninivitas. Si ustedes se dan cuenta, es aproximadamente 4 veces la distancia de a donde Dios lo había enviado. Ustedes se dan cuenta que aquí está Grecia, esta es Italia, y todo esto es Europa. Rusia, por acá está el imperio babilonio, y Siria, o Asiria mejor dicho, y la capital de Nínive. Dios le dijo: ve y predica a los ninivitas que yo enviaré destrucción sobre ellos si no se arrepienten. Aquí podemos ver otro mapa similar. Esta flecha en color blanco es el recorrido que tenía que hacer Jonás para ir a Nínive, y está todo el recorrido a través del Mediterráneo para llegar a Tarsis. Y Tarsis era prácticamente una ciudad costera, una ciudad comercial en el sur de España. Vemos que Jonás no obedeció, sino que él se fue hacia el otro extremo, hacia el lado opuesto de donde Dios lo había enviado. Y dice la Biblia que en el capítulo 2, que mientras él dormía plácidamente en la parte baja del barco, Dios envió una terrible tempestad, y los marineros empezaron a clamar a sus dioses, de tal forma que el barco estaba a punto, junto con toda su tripulación y los pasajeros, de perecer, y aventaban
todo lo que el barco tenía para aligerar el peso del barco. Mientras Jonás, flojeando, ¿verdad?, pensando que todo estaba muy bien, que Dios no sabía a dónde iba, durmiendo en la parte baja del barco. Y todos clamaban a sus dioses, y entonces baja el capitán y le dice: flojo, levántate y clama a tu Dios, porque quizá Él nos oiga y nos libre de la muerte en esta terrible tempestad. Entonces él, levantándose, ¿verdad?, les explicó por qué causa había venido esa tempestad en el mar. Y ellos entendieron, y él les dijo: láncenme a lo profundo del mar para que el mar se aquiete y Dios calme su ira y ustedes vivan. Al principio no lo quisieron hacer, pero ellos trataron de volver, pero la tempestad era tan terrible, era como una pequeña cascarita de nuez en medio de un estanque totalmente agitado. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto la tempestad en el mar adentro, pero es algo sumamente aterrador. Que se levantan olas de aproximadamente 30 a 40 metros de altura y quizá más. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces lo lanzaron a lo profundo del mar. Y se aquietó el mar, se apaciguó, pero hay algo tremendo aquí, que Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragase, y estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días con sus noches. Si ustedes leen en el capítulo 3 de Jonás, se pueden dar cuenta de cómo él clamó estando en angustia. Y vamos a ir reflexionando poco a poco. Aquí estoy haciendo una pequeña recopilación de todo esto que él vivió. Después de 3 días, cuando él clamó a Dios, y muchos estudiosos de la Biblia creen que posiblemente antes de que él muriese oró a Dios, y después de que él murió, su alma, como dice la escritura, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que él clamó en el Seol. Y la palabra Seol en el original hebreo significa Hades o infierno. Y allá clamó, y Dios oyó. Una de las cosas tremendas que Dios hizo en la vida de este hombre es que no fue digerido por los gases, por los jugos gástricos de este gran animal, sino que dice que las grandes algas que existían adentro del estómago de este animal, de esta gran bestia que se lo tragó entero, se le enredaron en su cabello y en su cuerpo, y ahí él sintió la oscuridad total, el abandono. Sin embargo, él clamó y Dios escuchó su oración. Sea que haya orado en el vientre del gran pez, o incluso si en un momento dado murió y fue hasta lo más profundo del Hades, ahí clamó y Dios escuchó, porque Dios oye. Amén. Y después de 3 días con sus noches, fue arrojado a la orilla de las costas de Asiria para que fuese a Nínive a predicar a este pueblo perverso. Si hay algo que había en esta ciudad, es que había mucha maldad, depravación, asesinatos, robos,
gran idolatría, ofrecimiento de niños, de bebés y de doncellas en sacrificios humanos a sus dioses. Cuando este hombre llegó, cuando Jonás llegó a la ciudad, dice la Escritura en el capítulo 4 que la ciudad era tan extensa que se tenían que utilizar 3 días enteros con sus noches para recorrer la ciudad, caminando. Este era el esplendor de aquellas grandes ciudades, imperios de ciudades amuralladas, los grandes sigurats que se construían. En los libros de historia de secundaria dice que estas fueron las primeras civilizaciones antiguas. Pero ¿saben ustedes que los asirios eran sumamente sanguinarios? Y esa era la causa por la cual Jonás se había rehusado ir a predicarles, porque los habían sometido y los habían esclavizado por décadas y décadas. Cuando ellos en su rebeldía, en su maldad, en su pecado, desobedecían a Dios, y Dios permitía que estos imperios, que estos reinos, que estos reyes viniesen, los conquistasen, les destruyesen la ciudad y los llevaran cautivos. ¿Saben ustedes que de la primera cautividad, antes que los babilonios viniesen, los asirios fueron los que se llevaron a las 10 tribus de Israel, y son esas 10 tribus perdidas que hasta el día de hoy están esparcidas por todo el mundo? Jonás predica en Nínive. ¿Y cuál era? No era de que les dijese: gente perversa, gente maligna, arrepiéntanse de sus pecados, porque Dios enviará juicio sobre ustedes. Él no iba pregonando esto, simplemente él decía: de aquí a 40 días Dios destruirá esta ciudad. De aquí caminaba: de aquí a 40 días Dios destruirá a esta ciudad. Y caminaba: de aquí a 40 días Dios destruirá a esta ciudad. Y eso era todo lo que él predicaba, porque ese era el pregón que Dios le había dado que anunciase a la gente. ¿Y saben qué ocurrió? Ciertamente la gente escuchó el mensaje. Desde el rey, sus súbditos, hasta la gente, el más pobre, y aún los animales, entraron en ayuno, en cilicio y en oración, pidiendo misericordia. Jonás predicó durante 3 días. Fíjense que el número 3 es significativo en las Escrituras. 3 días con sus noches estuvo en el vientre del gran pez. 3 días caminó, porque así lo dice en el capítulo 4, que iba de camino un día predicando en la ciudad de Nínive a la multitud de gente. Y él veía la maldad en cada esquina que recorría esa gran ciudad. Pero este era el pregón, y la gente escuchó, y llegó a oídos del rey. Y el rey dio orden de que todos se humillasen a ese Dios que Jonás predicaba, porque posiblemente habían escuchado lo que Dios había hecho con Jonás, de que huyendo fue arrojado al mar, lo tragó un pez y lo arrojó a la orilla del mar para que fuese y les predicase. Así como también tenían muy en cuenta lo que Dios había hecho muchos años atrás, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo los liberó con mano fuerte. La gente, humillándose, reconoció sus pecados
y Dios perdonó a Nínive. Por un periodo de 150 años aproximadamente, Nínive recibió prórroga delante de Dios. Después de eso volvieron a sus maldades, siguieron siendo enemigos de Israel y después Dios los destruyó. Esto es en brevedad lo que podemos explicar con respecto a el tema de la vida de Jonás, pero no hemos terminado. Apenas estamos empezando el tema, hermanos. Quiero que pongan mucha atención porque esto es sumamente interesante para nuestras vidas. El tema que yo le he puesto a este estudio, breve, ¿verdad?, se titula Jonás, el profeta insubordinado. ¿Saben ustedes lo que significa insubordinado o insubordinar? Un profeta desobediente, un profeta que no se somete a la orden de Dios. Se insubordinó, se rebeló. Eso es lo que significa insubordinar. Por eso el tema, el título es Jonás, el profeta insubordinado. Según los estudiosos, el libro es único en las Escrituras y se ocupa más del profeta, o sea, habla más de la vida del profeta, su experiencia, su rebeldía y su condición que vivió, que lo que él tenía que ir a pregonar en la ciudad de Nínive. Por eso se ocupa más de la vida de él que la vida de la profecía. Dios trata con la condición de su alma y el amor con que Dios le disciplina e instruye. Si ustedes leen el libro de Jonás, se van a dar cuenta cómo Dios le habla con rigor, pero a la vez con amor, como un padre que ama a su hijo, a su hija. Es una lección para cada uno de los lectores. Yo no sé si tú te diste la tarea, pero yo les envié un mensaje diciéndoles: lean el libro del profeta Jonás. Solamente son 4 capítulos, hermanos. ¿Cuánto se tardan viendo las novelas? Yo leí de Jonás. Amén. Ahora, quiero que por favor vayan haciendo sus anotaciones porque esto es interesante. Jonás en el original hebreo significa paloma, como una paloma mensajera. Amén. Como aquellas palomas mensajeras que se les amarra un mensaje en la patita, salen volando y llevan el mensaje con rapidez hacia donde tiene que ir y llegar a las manos, al destino. Esto era lo que tenía que hacer Jonás, salir volando hacia Nínive. O sea, cuando digo volando no significa que saliera en un avión o que agarrara un paracaídas, ¿verdad? No. Metafóricamente estoy diciendo, tenía que salir rumbo hacia Nínive para ir a predicar lo que Dios le había encomendado. Entonces, ¿qué significa Jonás? Paloma. Amén. Es el único profeta cuya profecía no consiste en lo que dijo, sino se enfoca en su propia vida y experiencia. Su experiencia ilustra el pasado, presente y futuro de Israel. El llamado de Jonás tiene 4 etapas. Número 1, si lo quieren anotar, el llamado
ser testigo de Dios a los gentiles. Y eso tiene mucho que ver con nosotros también. Que nosotros no hemos sido llamados solamente para congregarnos, ¿verdad?, cada domingo y decir, soy cristiano, soy evangélico, soy salvo. Ajá, pero esa es solamente tu tarea, tu misión, porque hubo alguien que a ti te habló, y así como alguien a ti te habló un día y creíste en su tiempo, en el tiempo de Dios, así ahora a nosotros nos toca ir y pregonar las buenas nuevas de salvación, porque un juicio viene sobre el mundo, así como el juicio que venía sobre la ciudad de Nínive. Entonces, no se enfoca en lo que él dijo, sino se enfoca en su propia vida y experiencia. Su experiencia ilustra lo que ya hemos mencionado, ¿ok? Pasado, presente y futuro. Entonces, el llamado a ser testigos a los gentiles. Número 2, recelo o envidia. Jonás no quería ir a predicarle a los asirios porque decía, ¿y por qué a esa gente perversa Dios los tiene que salvar? Hay algo muy importante aquí, que Jonás sabía que Dios es un Dios misericordioso y que si esa gente se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Porque así está el relato en el capítulo 4, cuando dice, es que yo sabía perfectamente lo que pensé, por eso no quería yo venir, porque si yo les predicaba y ellos se arrepentían, era preciso y cierto que tú los ibas a perdonar. Hermanos, muchas veces somos como Jonás, envidiosos, que no queremos que la gente que tanto daño nos ha hecho, también ellos sean salvos, y que ellos también sean perdonados y no sean llevados a juicio por la mano de Dios. Sin embargo, también son seres humanos que necesitan salvación. Aunque Nínive, si se acuerdan, han leído en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, el famoso rey Sennacherib, que atacó a Israel y la amenazó y la cercó por varios meses, y que amenazó con su mensajero Rabsacés de decirles, ¿y qué Dios habrá en Israel como en las otras naciones que hemos conquistado que os libre de mi mano? Sin embargo, el rey Ezequías clamó a Dios, y el profeta Isaías le mandó un mensaje diciéndole, no temas, porque yo pelearé por vosotros. Eran tan terribles, tan temibles, hermanos, que más adelante vamos a ver de qué manera sanguinaria asesinaban a sus enemigos. Número 3. Fue echado al mar. El mar representa el mundo gentil, y esto también, hermanos, aplícalo a tu vida, porque nosotros estamos en un mar de gente, ¿sí? Y el mar de gente representa el mundo gentil, y tragado por el pez, que representa a las naciones, y vomitado, y esto significa no asimilado por ellos, porque estamos en medio de un mundo en el que tú predicas y la gente no quiere creer. Aún a tus familiares, aún a tus vecinos, y la gente no quiere creer. Somos vomitados por la gente.
ya incluso dicen, ya me tienes hastiado, ya déjame de predicar, ya déjame de hablar de tu religión, ya déjame de hablar de Cristo. Número 4, devuelto a tierra seca, que significa restaurado a la tierra de Israel y convertido en bendición para las naciones. Porque ciertamente Israel ha sido bendición para las naciones, porque así está profetizado en el Génesis. ¿Quién es el autor del libro de Jonás? El mismo profeta, porque él cuenta en el capítulo 2 su experiencia en primera persona, dando a entender que él mismo relata su experiencia. Habla en primera persona haciendo referencia a sí mismo. ¿En qué fecha aproximadamente fue su ministerio? Tuvo lugar en el reinado de Jeroboam II, cuando Jeroboam II reinaba en el reino del norte de Israel en el año 793 al 753 a.C. Si ustedes quieren leerlo, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Anoten esa cita bíblica y se las dejo de tarea para que ustedes la consulten. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Ciudad a la que le predicó. Quizá ustedes puedan decir, fue un ministerio muy corto, pero sin embargo significativo y con un mensaje bastante profundo. ¿A qué ciudad le predicó? Solamente a Nínive, capital del reino de Asiria. Ahora yo quiero hacer énfasis en una nota importante en el trasfondo de este tema. Y tengo una nota que anoté aquí. En el capítulo 2 de Jonás, versículo 7, dice, capítulo 2, versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, está hablando de su alma, desfallecía en mí, quiere decir, cuando mi alma salía de mi cuerpo, la palabra desfallecer, en el original griego, la pronunciación es apopsuko, que significa expirar la vida. Desfallecer en griego, la palabra es apopsuko, que significa expirar la vida, o sea, él expiró, suponiendo que posiblemente Jonás murió en el vientre del pez y en el Seol, o sea, en el Hades, en griego, ¿sí? O el infierno, clamó a Dios y el Señor lo escuchó y lo volvió a la vida. Después fue vomitado en la orilla del mar. Jonás fue hijo de Amitai, y Amitai era su padre, y Amitai significa fiel a Dios. En 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, vemos que su hogar estaba en Gat-Efer, en Galilea. En 2 de Reyes 14:25, ahí nos hace referencia en donde él vivía, en Gat-Efer, en Galilea. Jonás profetizó cuando Asiria amenazaba el reino del norte de Israel. Dios le envió a Nínive, a pesar de que amenazaba a Israel, pero Dios le envió a Nínive, capital de Asiria.
Jonás no quería ir porque sabía que era un pueblo muy sanguinario. Eran terriblemente despiadados con sus enemigos. No quería ir no quería ir porque eran enemigos de Israel y que ellos fuesen perdonados. ¿Alguna vez te ha pasado así? Señor, ¿y por qué lo habrías de salvar a él si me ha hecho tanto daño? Miren, hoy en la mañana escuchaba una prédica del hermano José Irión, y que incluso al rato se los vamos a enviar para que lo escuchen. No sé si mi esposa ya se los habrá enviado en el grupo, pero en la Segunda Guerra Mundial, después de que esta terminó, una mujer holandesa que estuvo en los campos de concentración, su hermana fue asesinada por un soldado nazi. Y después de muchos años ella predicando en una iglesia cristiana en Alemania. De repente entra un hombre que era precisamente ese soldado nazi que había asesinado a su hermano. Y ella había estado predicando ese día sobre el perdón de Dios. Y Dios le dijo, pero antes, este hombre al terminar la predicación, se acercó y le dijo a esta mujer, no recuerdo el nombre, pero era de una familia cristiana, eran holandeses. Incluso hay una película en YouTube sobre la vida de estas dos mujeres y su familia. Y se acerca y le dice, ¿me podrías perdonar? Porque yo soy ese hombre que asesinó a tu hermana, pero Dios me ha cambiado. Y ahora soy también un hijo de Dios. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, pero así como Dios me ha perdonado, necesito que tú también me perdones. Y esta mujer sintió un encuentro allí en su propia vida en el que sentía sentimientos encontrados, de decir, no lo puedo perdonar por todo lo que nos hizo. Pero en ese momento el Espíritu de Dios le habló y le dijo, si tú no lo perdonas, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Y en ese momento ella reconoció y humillándose abrazó al hombre y le dijo, te perdono, no tengo nada en contra tuya. Y este hombre lloró, derramó lágrimas allí y le pidió perdón a ella y a su familia por todo el mal que les había hecho. Muchas veces nos decimos cristianos, pero cuán difícil nos es perdonar a aquellos que nos han hecho tanto mal. Y aquí la lección de Jonás nos habla precisamente de esta lección que nosotros debemos practicar sobre el perdón. Asiria era una nación extremadamente cruel. Existen escritos en el que despellejaban vivos a sus enemigos. Hacían montones con las calaveras de sus enemigos. Sacaban a los bebés de los vientres de las mujeres embarazadas y los azotaban en las paredes.
Una de las cosas más tremendas que podemos encontrar en las Escrituras fueron las palabras blasfemas y altivas de Rabsacés, el mensajero del rey Senaquerib, que era embajador asirio de este rey, Senaquerib, y se encuentran registradas en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19. No las vamos a leer, porque ya nuestra hermana Paola y nuestro hermano Aldo nos han predicado sobre estas cosas que ocurrieron en Israel en el tiempo del rey Ezequías. Amén. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Entonces lean solamente en sus hogares Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 19. Por eso Jonás huyó para irse a Tarsis. Por eso no quería ir a predicarles, porque eran sumamente crueles. Fue tragado por un gran pez en el camino. Al ser liberado, obedeció la comisión del Señor. Predicó en Nínive. La ciudad se arrepintió y fue perdonada. Esto disgustó mucho a Jonás. Y le reclamó a Dios. En una oración que hizo, le dijo: Señor, por eso ves que yo no quería ir a predicarles, porque ya sabía que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Que, hermanos, ustedes se han puesto a pensar que cada uno de los seres humanos aquí en la tierra, incluyéndonos a nosotros, no hemos sido exterminados porque por las misericordias de Dios es que estamos aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces disgustó a Jonás, pero viene el trasfondo o figura de estas cosas que le ocurrieron a este profeta. Jesús, en los tiempos de Jesús, Jesús habló del profeta Jonás. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos han leído el Evangelio o los Evangelios? Como señal de su muerte, Jesús tomó el ejemplo de Jonás como la señal de que él iba a morir y estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Sepultura y resurrección. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 40. Y vamos a leerlo. Dice la palabra, Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. He escuchado muchos predicadores que dicen que esto es simplemente una alegoría, una figura, cuando aquí está hablando de algo literal. No dice Jonás y dice: y descendió mi alma a las profundidades del Seol. Léanlo en el capítulo 3, hermanos, de Jonás. Allí él oró a Dios y estuvo 3 días y 3 noches. Dice aquí: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Muchos dicen, en el corazón de la tierra significaba que estaba en la sepultura, ahí su cuerpo. No, ahí estaba su cuerpo, pero su alma, ¿dónde fue? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El alma de Cristo descendió a las profundidades de la tierra, y dice el apóstol Pedro, y ahí predicó a las almas cautivas. ¿Qué almas cautivas? Las que habla Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, donde habla de el hombre rico y Lázaro el pobre.
cuando dice, y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. ¿A qué almas cautivas? Habían almas cautivas allá abajo, no a los perdidos, sino a las almas cautivas, en donde estaba Job, Abraham y todos los patriarcas y todos los hombres de Dios, incluso el mismo rey David. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Y dice, y llevó cautiva la cautividad. Allí les predicó y les dijo, yo soy el Cristo, porque Job miles de años atrás predicó y profetizó diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿De qué Redentor estaba hablando? De Cristo Jesús, el Señor, su Redentor. Y dice, y al fin se levantará de entre el polvo, y su cuerpo no verá corrupción. Job murió con esa esperanza, David murió con esa esperanza, Abraham murió con esa esperanza. Y cuando vieron al Hijo de Dios allí caminando entre ellos, dijeron, este es el Rey de la gloria. Entonces el alma de Cristo descendió hasta el mismo infierno, a un lado del abismo. Aquí estaba el infierno, aquí el abismo y aquí el paraíso. Allí fue y les predicó. Cuando Cristo resucitó, dice la Escritura que muchos de los que tenían años de haber muerto resucitaron con Él y caminaban, y mucha gente los vio. Cuando Él subió, estos subieron con Él, hermanos. Y Mateo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. ¿Por qué Cristo habló de Jonás? Porque Jonás es una figura de Cristo. Estuvo 3 días y 3 noches su cuerpo en el vientre del gran pez. Vio maravilla de maravillas, hermanos. Porque ¿qué cuerpo hay que pueda permanecer, o ser vivo pueda permanecer en el vientre de un pez enorme sin ser digerido por los gases ácidos de esos animales? Pero ahí él oró y clamó. Amén. Ahora, el libro es un comentario de Romanos capítulo 3, versículo 29. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 29, que dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pues hay algo que había en los judíos, en los israelitas, es que había un celo tremendo, en el que solamente ellos creían que ellos eran merecedores de la salvación. Pero aquí el apóstol Pablo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y por eso es que estamos aquí, hermanos. Bendito sea su santo nombre. También es una ilustración de lo que nos dice el libro de los Romanos en el capítulo 11, versículos del 12 al 15. Romanos 11, versículos 12 al 15, y dice: y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. ¿De quién está hablando aquí? De los judíos. Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Perdón, aquí les está hablando a los gentiles, haciendo referencia de la restauración que va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Ok? En el versículo 13 dice: porque a vosotros habló, gentiles,
porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a mi raza, y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Haciendo referencia a que si en un principio fueron excluidos para que tú y yo fuésemos salvos, y porque ellos fueron rechazados para que nosotros pudiésemos ser salvos, cuánto más Dios no hará su obra para que también al final los judíos sean restaurados. Amén. Porque dice la Escritura, y esto se lo dijo a la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Jonás fue lanzado al mar. Se salvaron los gentiles del barco cuando él fue lanzado al mar. Cuando fue echado a la tierra, resultó en salvación de una ciudad. Así la caída de Israel ha resultado en riquezas para el mundo gentil, porque ahorita ellos están puestos a un lado y toda la atención de Dios por medio de Cristo está puesta en la iglesia. Ahorita, en el tiempo de la misericordia de Dios, que se conoce como la gracia, ¿sí? La gracia. Pero mayor bendición sobre el mundo en la restauración ¿de quién? De Israel. Aleluya. La síntesis del mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás nos dice que era una ciudad de 3 días de camino. Jonás capítulo 3, versículo 3. Caminó por 3 días pregonando y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 10. El enojo de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Vayamos a esa parte, hermanos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y en el capítulo 4, versículos del 2 al 3 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, oh bendito sea su nombre, y que te arrepientes del mal, o sea, te abstienes de destruir a aquellos que hacen lo malo cuando se arrepienten. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Vean cómo le pedía Jonás a Dios: porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué nos enojamos tanto, hermanos? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y le reclamamos a Dios y levantamos el brazo y amenazamos a Dios diciéndole: ya no creo en ti, porque ahora que tanto te necesito no me oyes, no me escuchas. ¿A cuántos les ha pasado así? Que muchas veces renegamos de Dios y levantamos el brazo cuando decimos: ¿a dónde estás tú cuando te necesité tanto? Salió Jonás al oriente de la ciudad y acampó, hizo una enramada y se sentó a esperar qué acontecería.
¿Qué ocurrió? Dice en el versículo 6 que allí hizo una pequeña enramadita y Dios, queriendo que no fuese consumido por los rayos del sol, que eran intensos, hizo crecer una calabacera en el versículo 6 y le hizo una enramadita bonita, y ahí se sentía muy a gusto, esperando que Dios, y él contaba los días, 20 días, 19 días, 18 días, 10 días, 9, 8, 7. Llegó el conteo en retroceso, hermanos, y la ciudad nunca fue destruida. Pero así como dice la Escritura, que en una noche hizo crecer Dios una calabacera para que él pudiese estar ahí tranquilo, pero también en una noche hizo que un gusano le matara la raíz, le comiera la raíz a la calabacera, y la calabacera se secó. Y Dios preparó, y dice, Dios preparó una calabacera, Dios preparó un gusano, Dios preparó un viento solano. Son esos vientos calientes del sur que son extremadamente sofocantes. Si ustedes leen en el versículo 8, ahí se van a dar cuenta cómo Jonás se sentía apesadumbrado y quería morir. Dios le da una lección al profeta en el versículo 9 y 10 del capítulo 4. Vayamos a esa parte. Versículos 9 y 10. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Cuántas veces nos enojamos, hermanos? Porque queremos que Dios nos responda inmediatamente. El versículo 11, que es con el que termina este libro, nos dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y así concluye el libro del profeta Jonás. Ahora, ¿a qué hace referencia o a qué se refiere cuando dice, no tendré yo misericordia de más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Aquí no se está refiriendo a las personas adultas, sino de los bebés que existían en esa ciudad. Porque una persona adulta no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Desde luego que sí, pero ahí estaba hablando de niños, de bebés que estaban en esa ciudad y que iban a ser destruidos todos juntos por su maldad. Pero Dios le dijo: tú has tenido lástima por esta calabacera, y yo no tendré lástima de seres humanos y de animales que viven en esa ciudad. Por eso la palabra del Señor nos dice en uno de los salmos: por sus misericordias no hemos sido, fuerte hermanos, consumidos. Amén. Pónganse de pie. Dale gracias a Dios, porque tú estás aquí. Pero debes tener en cuenta que no solo Dios te llamó para ser congregante de una iglesia, sino que tú eres un profeta, un mensajero, un pregonero,
un mensajero que tienes que difundir la palabra de Dios, que tienes que advertir a la gente. Tu palabra, Señor, siempre tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Y aquí vemos, Señor, manifestada tu bondad, tu misericordia infinita, de cómo, Señor, tuviste piedad de una nación entera cuando estaban a punto de ser exterminados por su maldad. Pero se les predicó el Evangelio, Señor, se les predicó la palabra, se les predicó el arrepentimiento, y esta gente creyó y se arrepintieron, se apartaron de su pecado, y tú les perdonaste, bendito Dios. Hoy en estos tiempos también este Evangelio se predica y se le anuncia a la gente que tú salvas, que tú cambias las vidas de las personas. Muchos rechazan, pero también son muy pocos los que creen y aceptan tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para ser ejemplo a donde quiera que vayamos y donde quiera que nos encontremos. Que no seamos causa de vergüenza ni de que tu nombre sea blasfemado, Señor, sino de que tu nombre sea glorificado por nuestro buen testimonio a la gente, Señor Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra, y que sea de bendición, de reflexión para cada uno de mis hermanos, para cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.